Entonces, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a entregarle este tiempo a Dios, a que Dios sea el que actúe y el que sea hablándonos hoy. Hoy tengamos la expectativa de escuchar a Dios y de que Él estemos atentos. Dios va a hablar a nosotros y cuando Dios habla es muy hermoso, ¿verdad? Entonces vamos a orar a Dios. Entonces, muchas gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, porque siempre estás con nosotros. En los momentos buenos y en los momentos malos, siempre estás con nosotros, Señor. Muchas gracias, Señor. Gracias, Señor, por este equipo. Señor, gracias porque a veces se nos hace rutinario el estar acá los domingos, pero no, Señor. Nada es casualidad, Señor. No es casualidad de que cada uno de nosotros estemos acá escuchando tu palabra, escuchando lo que viene de ti, Señor. Hoy entregamos nuestro corazón, Señor. Es tal como es, Señor, con nuestras habilidades y con nuestros defectos a ti, Señor, para que tú seas moldeándolo, Señor, y para que tú seas haciendo tu gran obra en nosotros, Señor. Espíritu Santo, te pido que toda desconcentración que venga sea eliminada y podamos escuchar tu voz, Señor. Usa las personas que van a dar la predicación o van a dar el mensaje, Señor, para que tú, Señor, seas transmitiendo lo que tienes para nuestra vida, Señor. Ayúdanos a cuando lo escuchemos, Señor, que nos ayudes a practicarlo, Señor, y que se haga viva tu palabra en nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. 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 Amén, amén. Amén. Perdón, chicos. Amén. Entonces, Amén. chicos. Amén. Ay, ya, es que estoy ocupada. Amén, amén. Perdón, tengo problemas. Bueno, antes de iniciar, vamos a, les quiero contar algo, y es que yo ayer se los comentaba acá al equipo, y quiero que Daniela y Santiago pues también lo sepan, y es respecto a que Dios es muy fiel y muy lindo con nosotros, y en este caso pues con sus papás, con su familia, con sus familiares. También lo es. Les cuento, Dios me dio un regalo, y fue que en medio de una situación difícil obtuve una bendición económica, en medio de una situación que muchas veces pues no pensamos que Dios nos fuese a bendecir en ese sentido. Mi papá enfermó y yo también tuve que estar guardadita, aunque yo no estaba enferma. Y Dios permitió que por medio de mi aseguradora, mi EPS, me incapacitaran, me dieran una incapacidad remunerada, es decir, me dieron dinero por estar en casa sin ningún síntoma, sin ninguna enfermedad en mi cuerpo. Y eso solamente lo hace Dios. Pero lo hace Dios no porque nosotros seamos buenos con Él, sino porque Él es demasiado generoso con nosotros y demasiado bueno con nosotros, y nos consiente de muchas maneras. Entonces, chicos, yo les quería comentar esto porque siento que es necesario que nosotros pongamos fe en el momento en que nosotros vamos a ofrendar o vamos a diezmar de lo que tenemos, porque es así como Dios trabaja y nos bendice de manera sobrenatural. Entonces, en esta mañana, sí quisiera que cogieran su sobrecito de las ofrendas, de sus diezmos, y lo hiciéramos con fe y con la certeza de que Dios está trabajando por el bienestar económico de ustedes y de sus familias. Entonces, vayan rápidamente a coger el sobre. Vamos a orar de una vez por nuestras ofrendas, para que sea Dios bendiciéndonos. ¿Listo? Me dicen cuando estén listos.
Daniela, Santiago. Yo estoy lista. Gracias, Sandra. Santiago, ¿estás listo? Daniela, ¿listo? Bueno, ya estamos listos la mayoría, entonces vamos a orar y vamos a poner lo mucho o lo poco que vayamos a colocar en ese sobre, no es la cantidad, sino el corazón con el que lo coloquemos en el sobre y se lo entreguemos a Dios. ¿Listo? Entonces, Padre Celestial, te damos gracias por tu infinito amor, por tu infinita misericordia. Te damos gracias porque tú nos has acompañado, Señor, en el transcurso de esta semana, Dios, y nos presentamos delante de ti para darte gracias. Gracias por el sustento que tú nos has dado. Gracias por el sustento que tú le has dado a mi familia, a mis padres, a mis abuelos, a mi familia en general y a mi vida, Señor. Te damos gracias. Hoy nos presentamos delante de ti para depositar en este sobre, Señor, nuestras ofrendas, nuestros Dios, no como una obligación, Señor, sino como un acto de fe, como un acto en el cual sabemos que tú estás obrando para nuestro bienestar y el bienestar de tu obra, Dios. Sabemos que este dinero que colocamos en estos sobres es para expandir tu reino, Dios. Aquí bendecimos, Señor, y colocamos este dinero en esos sobres con la fe más grande de que bendecirás la vida de nuestra vida, la vida de nuestra familia, económicamente hablando, Dios, y que también tu reino se expande en esta tierra, Dios, por medio de esta ofrenda, que esta ofrenda es para llevar tu palabra, Dios, a los rincones más alejados de Bogotá, los rincones más alejados de Colombia, incluso del mundo, Señor, que tu palabra esté constantemente con nosotros, Señor Jesús, que tú estés con nosotros, que tu palabra nos llene, Dios, pero que nosotros podamos entregar este dinero, Dios, con la fe y la certeza de que te lo estamos dando a ti, Señor, para bendición no solamente de nuestras vidas, sino de la vida de nuestras familias. Declaramos bendición en nuestra alacena, Dios, bendición en los sueldos, Dios, bendición, papito lindo, en la alacena, bendición sobreabundante en alimentos, bendición sobreabundante en salarios, Señor Jesús. Lo creemos en tu nombre, Señor, y declaramos que esta ofrenda el día de hoy rompe los cielos de bendición, porque así lo creemos, Señor Jesús, que seas tú bendiciendo a nuestros bolsillos, nuestro salario, Dios, que no caigan en saco roto, sino todo lo contrario, que se multiplique y podamos ver tu gloria en nuestras familias, en nuestras vidas. Jesucristo de Nazaret, te damos gracias, Padre Celestial, por tu amor, por tu misericordia, Señor Jesús. Bendecimos tu precioso nombre y creemos con fe que este dinero, que esta ofrenda, que este diezmo es de bendición sobreabundante. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Listo. Gracias. Chicos, entonces, bueno, anuncios del día de hoy. Vamos a dar los anuncios de una vez. Dani, ¿nos colaboras? Dale, César. Gracias. Chicos, buenos. Espero que estén bien, Dios les bendiga. Listo, chicos, los anuncios. Tenemos que los lunes y los viernes hay oración a las 5:30 de la mañana. Lo que es martes y jueves hay devocional. Y que es a las 6 de la tarde, y el tabernáculo a las 7 los miércoles. Y pues estamos teniendo nuestras clases los sábados, nuestras super clases, nuestros super talleres. Entonces pues les motivamos a que estén participando y pues estén entrando y que no se pierdan los talleres que es para ustedes, y pues que aprendan pues también de estos talleres. Pues ya sabes que los domingos pues tenemos nuestras 2 reuniones de adolescentes, que es a las 9:30 y a las 11:30, y lo que es pues, los 3 cultos en general del pastor. Y ya, chicos, esos serían los anuncios. Amén. Muchas gracias, Daniel. Dale. Listo. Entonces, vamos a empezar. Quisiera, Daniela, Santiago, María Paula, si puedes, y Meyer,
bis también. Y poder encender las cámaras, porfa, chicos. Es agradable verlos a todos en lo posible. Santiago, Meyer, si pueden hacerlo, es de bendición. ¿Listo? Bueno, vamos a hacer algo chévere el día de hoy. Y yo les voy a intentar enviarles por el chat. Voy a intentar ponerlo. Vamos a hacer una actividad bien chévere. Pero permítanme un segundo. Listo. Miren a ver si pueden verlo en el chat. No sé si ya les llegó. ¿Sí, sí les llegó? ¿Sí? ¿Sí lo pueden ver? Bueno, las primeras no. Desde fiesta, ¿listo? Porque lo otro es otra cosa. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la idea, chicos? Por ejemplo, yo voy a decir, el sábado pasado estuve en una fiesta con Daniel y Daniel va a utilizar la siguiente palabra para hacer una historia. La idea es que la historia tenga sentido y la historia nos deje una enseñanza. ¿Listo? Entonces, vamos a tratar de hacerlo. La idea es que todos participemos. Santiago, si me escuchas ahí, la idea es que participemos y hagamos una historia chévere y pues que tenga sentido. ¿Listo? Vamos a intentar hacerlo. ¿Vale? Entonces, que no sé si alguien se anima a iniciar la historia, las palabras que vemos ahí, o lo hago yo a dedocracia. Pues si quieres yo inicio. Listo, Dani, gracias. Entonces, en la Biblia había un personaje que se llamaba María. A esta mujer le gustaba orar mucho en las mañanas. Andrea. Pero a veces ella iba a fiestas y había mucho ruido, entonces no sabía qué hacer. Así que fue a un lugar más privado a leer la Biblia. Daniela. Bueno, perdón. Entonces ella se fue a buscar comida. Pero le dio curiosidad que encontró dos caminos. Dani. ¿Cuál de los dos? Ay. Daniel. Daniel. ¿Yo? Ah, ok, Sí. perdón, es que me confundí. Aquí estás diciendo Daniel. Había dos caminos. Espera que me estoy viendo los patrones. Y se encontró con la policía. Daniela. Y le pidió perdón. Porque él quería pelear, porque había dicho un chiste que había dañado su corazón. Y de repente le ofrecieron comida. María Paula. ¿De repente qué? Que de repente le ofreció comida, dijo Santiago. Le ofreció comida a un desconocido de la calle. Sandra. Ok. De la calle y también le contó un chiste muy malo. Y en el chiste, después de contarle el chiste, lo invitó a una fiesta. Pero él tenía curiosidad de quién era ese desconocido. César.
estando en este lugar, abrieron otra Biblia porque llegó un policía diciendo que estaban, que los iba a meter presos por ser tan desobedientes. Listo. Muy bien, gracias, César. Bueno, ¿les parece si los dejamos ahí? Yo creo que sí. Ya hicimos un revuelto de todo. Y vivieron Sí. por siempre. Ah, bueno, sí, faltó eso, faltó eso. Listo, chicos. Bueno, la idea es que la próxima vez que lo hagamos, que no sé cuándo será, tratemos de ponerle un poquito más de Coherencia. historia. Para que sea un cuento más chévere. ¿Listo? Pero no, muy bien, muy bien. Muchas gracias por participar a todos. De verdad, a mí me pareció chévere y muy coherente. Entonces, listo. Vamos a... Bis, ¿estás por ahí, César? ¿Están por ahí? Estamos aquí acomodando, Manuel. Listo. Entonces, vamos, Bis nos va a acompañar hoy. Entonces, vamos a poner mucho cuidado, por favor, que es importante, ¿listo? Lo que ella nos va a contar hoy. Voy a compartir la presentación que tenemos para ustedes. Ah, no, esperen. Esperen un momentico. Aquí estamos adecuando. Bueno, entonces voy a presentarles la primera diapositiva. Ya. Entonces, ¿ahí lo ven todos? Sí, señora. Sí, señora. Ok, entonces vamos a recapitular un poquito lo que estamos viendo. Y es acerca de encuentros con Jesús. ¿Sí? Bueno, encuentros con Jesús. Entonces, ¿qué se acuerdan de lo que hemos dado? A ver, Daniela, ¿qué encuentros hemos visto en estas semanas, estas 2 últimas semanas? El encuentro de María Magdalena. Sí, ¿qué otro? Y el de Saulo de Tarso. Ok. También vimos el de Pedro hace rato, creo. Sí. Bueno, entonces, el día de hoy vamos a ver un encuentro que tuvo Zaqueo con Jesús, ¿sí? Y para eso el día de hoy tenemos un invitado especial que es Zaqueo, ¿sí? Zaqueo va a estar con nosotros el día de hoy. Entonces, les voy a contar la historia de Zaqueo. No era fácil ser el más odiado y el más pequeño de los hombres de la ciudad, pero todo esto era algo que Zaqueo había aprendido a sobrellevar. Y el placer de castigar a esa gente despreciable con aumento de impuestos lo compensaba todo. Con cada comentario denigrante del público, Zaqueo planeaba en silencio otra manera de sacar más dinero de esos bolsillos casi vacíos. Zaqueo sabía que lo que hacía era incorrecto, pero no le importaba. Cobraba más impuestos, era su venganza fácil. No obstante, cuanto más cobraba impuestos, la gente lo odiaba más. Así que Zaqueo cobraba más y el círculo vicioso continuaba. Nos lo imaginamos caminando una mañana en la ciudad
cuando oyó a dos hombres que hablaban del Señor Jesús. Decía que estaba en camino a Jericó y que ese mismo día había sanado a un ciego. ¿Sanar a un ciego? ¿Quién era ese hombre?, se preguntó. Había que cobrar impuestos, pero esa tarea podía esperar. Le despertó curiosidad imaginarse que un hombre podía hacerse muy rico con esos poderes. Antes de que Zaqueo pudiera, cuanto menos preguntar algo acerca del Señor, la multitud comenzó a moverse en dirección suya. Zaqueo corrió para ver si podía ver de cerca a ese hombre con poder sanador, pero fue inútil, ya que unos cuantos de entre la multitud pronto identificaron que el recaudador de impuestos y movieron sus cuerpos para impedir ver al Señor. Sin embargo, Zaqueo no quiso darse por derrotado. Rendirse no iba de acuerdo con su personalidad, algo muy evidente en sus tácticas despiadadas para recaudar dinero de los que evadían el pago de impuestos. Sin perder tiempo, Zaqueo se adelantó corriendo y trepó un árbol que estaba en ese camino. Fue entonces cuando el Señor lo vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Bueno, esta es la dramatización que queríamos hacer el día de hoy acerca de Zaqueo. ¿Sí? Y hablando de esos encuentros con Jesús, vamos a ver entonces, como les dije, ese encuentro con Zaqueo. Y vamos a ir todos a Lucas 19. Listo, vamos a leer lo que dice la palabra. Lo que hicimos ahorita, como les dije, era una dramatización con algunos efectos de más. Pero vamos a ver qué dice la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces vamos a ir todos nosotros a Lucas capítulo 19. A leerlo. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 10. Ya lo tengo. Bueno, leerlo, pues. Bien. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, fue puesto en pie, a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo puso el pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, espera. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así es. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Bueno, vamos a entrar un poquito en esa ciudad, ¿verdad?
en Jericó. Jericó, ¿sí? ¿Se acuerdan de los muros de Jericó? Sí, señora. Sí, ¿qué fue lo que pasó ahí? A ver, Dani, cuéntanos. Que necesitaban entrar a la ciudad, pero pues tenían una muralla, entonces eso les impedía pues pasar. Entonces pues Dios les ordenó que marcharan, creo que durante 7 días alrededor de la muralla, y pues que el último día que marcharan pues cantando y tocando pues los instrumentos, y pues ese día fue cuando se cayó pues la muralla. Los de Jericó no eran israelitas, ¿no? Era otro pueblo. Los israelitas eran los que querían entrar allí. Entonces, Okay. eso fue 1500 años antes a la historia de Zaqueo, ¿sí? Entonces, miremos que Dios quiso derribar los muros de esa ciudad, pero hoy vemos en esta historia que Dios va a derribar los muros en la vida de un hombre para salvar, ¿sí? Entonces ahí vemos un poquito de lo que pasa en Jericó, pero también vemos que en esa ciudad estaba pasando el Señor Jesús. El Señor Jesús, sí, era reconocido, como hicimos en la dramatización, la gente lo seguía. ¿Por qué? Porque hablaba acerca del reino de Dios, porque sanaba, porque libertaba a los endemoniados. Entonces, era famoso el Señor, por eso todos estaban detrás de él. Dice que había una multitud, ¿sí? Pero también vamos a hablar un poquito acerca de Zaqueo. ¿Quién era Zaqueo? ¿Qué hacía él? ¿Sí? Y hoy él era un recaudador de impuestos. ¿Sí? ¿Cómo que así? Imagínense que acá en Colombia lo que pasó hace un tiempo, cuando no éramos Colombia, ¿sí? Aquí estaba la colonia española, ¿sí? Y de aquí de Colombia se llevaban ciertos tesoros, oro se llevaba a España, ¿sí? Así pasa, así era ese recaudador. ¿Qué hacía Zaqueo? Zaqueo cobraba los impuestos a los israelitas y se los llevaba a Roma. Por eso no era como tan querido, ¿sí? Imagínense que ustedes, como les decía ahorita, bueno, llevan el oro de Colombia, de América, se lo llevan para España y nosotros nos quedamos sin oro, ¿sí? Entonces como que a la gente no le gustaba, como que chocaba, como que de recaudador de impuestos, y además era una persona comedida, o sea, era rica, ¿sí? ¿Verdad, César? Sí, era un tipo que pues estaba muy cómodo, ¿no? Entonces vemos a una persona que hacía cosas que no le gustaba a la gente, una persona que vivía en un lugar donde hace muchos años quedó como con una maldición después de que se derrumbaron los muros. Vivía en un lugar como no muy apropiado, también, pero era una persona como, ¿sí? Como con muchas riquezas, cómoda, ¿cierto? Como que una persona con muchas posiciones, no tenía necesidad de nada, supuestamente porque tenía el dinero y era alguien totalmente rico, ¿cierto? Eso era más o menos quién era Zaqueo, ¿sí? Así es, y vamos a profundizar un poco en las actitudes que tuvo Zaqueo. Entonces, mira que algo que podemos decir acerca de este personaje, esta persona que se encontró con Jesús, es que siendo una persona con mucha comodidad, le hacía falta algo. Le hacía falta encontrarse con Jesús porque sentía un vacío, sentía necesidad de algo más, ¿sí? No era una persona que estuviera no conocemos, que tuviera problemas financieros o que llegó a Jesús con una gran necesidad, pero sí tenía un vacío en su corazón, ¿sí? Y vemos la primera actitud que ahorita dramatizábamos y que dice en la palabra de Dios que acabamos de leer, es que él tuvo la actitud de querer ver al Señor. Se nos puso las caras ahí raras. Bueno, esos son efectos, son efectos. Entonces él quiso ver al Señor. Eso fue lo primero que vemos de Zaqueo.
Él tuvo esa intención de querer ver al Señor, pero las multitudes no se lo permitieron, ¿sí? Entonces Zaqueo quiso ver al Señor. Sí, así es. Y la pregunta que podríamos hacernos el día de hoy es, ¿cuánto anhelo yo ver al Señor? ¿Cuánto anhelo yo estar en su presencia, escuchar su voz, lo que Él tiene para mí? ¿Cuánto anhelo yo? ¿Sí? ¿Cuál es? ¿Por qué me estoy acercando al Señor? ¿Porque solo quiero algo de Él? ¿O porque realmente me nace de corazón conocerlo y estar en su presencia? ¿Sí? Esa es la pregunta que nos haríamos. ¿Estoy buscando yo al Señor? ¿Me estoy encontrando con Él? ¿Yo quiero verlo? Amén, así es, ¿cierto? Y mira que Zaqueo no se conformó. Uno puede decir, pero él era alguien bajito. No sé si alguien se identifique acá con Zaqueo. Era alguien bajito, ¿sí? Y no sé si tú has ido a un concierto. A mí casi no me gusta ir a los conciertos. He ido a cosas de Simón Bolívar, pero uno no puede ver mucho, ¿cierto? Por alguna condición física. Entonces a él le pasó lo mismo, ¿no? Había multitudes que no le permitían ver al Señor porque había multitudes que seguían a Jesús. Entonces, las multitudes, uno puede hablar de que a veces las multitudes no permiten que veamos al Señor. A veces hay cosas que nos impiden que veamos al Señor. Hay personas que se dejan llevar porque las multitudes no me dejan ver a Dios. ¿Y cómo puede ser eso? Por lo que hay en las multitudes, lo que hay en el ambiente. Hay personas que se dejan de ver al Señor porque simplemente toda la gente no sigue al Señor, porque la moda es cosas que van contrarias a la palabra de Dios. Entonces las multitudes nos impiden ver al Señor, pero algo que tuvo Zaqueo fue que él fue osado, ¿no? Y con su estatura, bueno, no era muy alto, pero sí era como fuerte, porque el man se subió al árbol. El man se subió al árbol y tomó una actitud, ¿cierto? Actuó, ¿sí? No se conformó con lo que estaba pasando en su vida, no se conformó con ser bajito de estatura, sino que hizo algo más para poder ver al Señor. Y vuelve a recalcar el capítulo. Primero quería conocer a Jesús y verlo, y cuando sube al árbol es porque deseaba verlo. Ese anhelo por ver al Señor, ¿no? Algo muy interesante. Sí, y de pronto hay cosas, dificultades, cosas que se oponen, problemas, cosas que suceden que de pronto nosotros digamos, bueno, entonces ya, ¿para qué buscar al Señor? Como para que, sí, como que nos vamos a un lado y dejamos que suceda ahí ya, ¿sí? No como que accionamos, como que nos sacrificamos de verdad en buscar a Dios. Y eso fue lo que hizo este hombre, actuó, no se quedó en el problema, sino que buscó una solución. Y qué más que buscar al Señor, o sea, que ese sea nuestro anhelo, que no coloquemos pero, no, pero se fue la luz. Bueno, se fue la luz, pero yo sé que a esta hora están orando, entonces yo oro a esa hora, ¿sí? No, pero es que estoy pasando por muchas dificultades, problemas económicos, pues que dice el Señor que le demos gracias, gracias por todo, ¿sí? Pero que no nos alejemos de Él, sino que busquemos soluciones, actuemos. Listo. Saqueo algo interesante en su encuentro con el Señor, es que era un recaudador de impuestos, y no era muy querido, no era muy apreciado, pero vemos una transformación tremenda en la vida de Zaqueo, porque en lo que leímos, no sé si tengan ahí la palabra, lo tengas ahí escrito, para recordar lo que él dijo. Vamos a mirar acá, bueno, si tienes ahí tu Biblia. Dice, él se puso en pie, ¿cierto? En el versículo 8. Dice, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo voy a devolver cuadruplicado. Entonces era un personaje con mucha comodidad, ¿cierto? Económica, ¿no? Tenía muchas riquezas, mucho dinero, y hay veces las características de ese tipo de personas es que entre más tengo, más quiero poseer, ¿no? Hay veces las personas cuando tienen más, quieren poseer más. Pero la transformación de Zaqueo pasó acá, algo interesante es que le dijo al Señor, yo estoy capaz de dar toda la mitad, dijo, la mitad de mis riquezas a los pobres, y si he dañado a alguien en algo, se lo
devolvería o se lo pagaría 4 veces más. Entonces vemos en Zaqueo que fue transformado en su encuentro con Jesús. Él anheló verlo, ¿sí? Eso queremos hacer el énfasis. Él tuvo un deseo por ver al Señor como algo muy importante. De pronto empezó por curiosidad, hizo el esfuerzo, pero anheló ver al Señor, verlo. Y en ese encuentro, después cuando Jesús le dice, ven, baja porque yo también te vi, vaya a tu casa, él es transformado. Él es transformado de una manera sobrenatural. Y quisiéramos de pronto compartir ese versículo en Romanos 12, y podemos ir ahí a la palabra de Dios, en Romanos 12, donde dice acerca de qué es esto de ser transformado, que en algunas palabras a veces lo mencionan como metanoia, que es ser cambiado, ser una nueva persona, cambiar nuestra manera de pensar, cambiar nuestra manera de cómo vemos el mundo, de nuestra cosmovisión, de cómo vemos ahora las cosas. Y en Zaqueo pasó algo que empezó a ver todo diferente. Ya las riquezas no eran tan importantes, sino empezó a ver diferente. Dice así la palabra. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecto. Formemos a este siglo, ¿cierto? Sino que seamos transformados en nuestra manera de pensar. Esto pasó con Zaqueo con el encuentro con Jesús. No podemos pasar por alto de que cuando nos encontramos con Jesús, somos transformados en nuestra manera de pensar. Ya no pensamos como antes, ya pensamos de la manera que piensa Dios. Vemos como con una cosmovisión con la que ve Dios, ¿cierto? Entonces, esto es muy, muy importante en nuestros encuentros con Jesús. Así es. Algo que me llamó mucho la atención fue esto. No habla mucho de la conversación que tuvo en ese momento, la conversación que hubo con Jesús, qué fue lo que Jesús le habló, pero sí podemos ver la actitud que él tuvo, lo que le pasó a Zaqueo, cómo fue cambiado, ¿sí? Cómo fue transformado. Y yo creo que las palabras que Jesús le dijo, cómo tocó su corazón, fue algo impresionante, ¿verdad? Porque para yo decir, todo lo que tengo lo doy, ¿sí? Se lo doy a los pobres, doy al que le debo, ¿sí? Eso es negarse a uno mismo, es también pedir disculpas al Señor, perdón, ¿sí? Y ser cambiados totalmente. Y eso es lo que vemos en esta parte de restaurar, ¿sí? Cómo él, quiso dar a aquellos que había engañado con los impuestos y dijo, bueno, al que le he sacado de más se lo voy a devolver, pero también voy a dar a los más necesitados, ¿sí? Ok, pues es claro, mira que Jesús nos llama hoy en día a que nosotros seamos de bendición, ¿sí? Cuando nos encontramos con el Señor. Zaqueo tenía algo muy particular, es que no le importaba a la gente, ¿sí? No le importaba a las personas porque le importaba era su dinero, ¿sí? Si le importaban algo a las personas es porque, uy, yo, ¿cuánto le puedo sacar? ¿Sí? Eso le importaba a Zaqueo. Entonces, si veía la forma de sacarle más dinero, pues eso era muy interesante. Pero ahora cuando habla con Jesús, le dice, y vemos, dice que se pone en pie con determinación, le dice, Señor, si he defraudado a alguien, le voy a pagar 4 veces. Quiero entregar mis riquezas para los pobres. O sea, ya no vio a la gente con cara de peso, sino ahora vio las personas con amor, ¿cierto? Quiso restaurar, tuvo una actitud totalmente y eso fue una transformación en Zaqueo, ¿no? Y recordemos que una de las palabras que Jesús dijo que era difícil, que era más fácil que un camello entrara por una aguja, por el hoyo de una aguja, que un rico en el reino de los cielos. Pero acá vemos que este hombre se despojó de todo y reconoció que el reino de los cielos es mucho más importante. Amén. Eso, miremos un poco entonces acerca también de nuestro Señor, ¿sí? En ese encuentro y en eso que miramos ahorita. Entonces, algo que cautivaba mi corazón cuando leíamos, no sé si quisiera trasladarte eso también, que lo vuelvas a leer, es muy corto, son 10 versículos, pero cautivaba mi corazón es que
por el esfuerzo de Zaqueo, ¿sí? No se dejó limitar. Lo más hermoso que yo sentí es que Jesús lo vio y lo llamó por nombre. Jesús lo vio allá arriba, entonces algo hizo Zaqueo para que la mirada de Jesús lo volteara a mirar, ¿sí? Para que su cara volteara y llamase su atención, porque no es simplemente que lo miró con determinación y lo llamó, ¿cierto? Entonces es eso que Dios hoy nos ve, ¿cierto? Cuando nosotros hacemos algo que llama la atención de Dios. Nosotros actuamos de una manera diferente, somos osados en buscar al Señor. No somos conformistas, no somos personas que están estáticas a ver pues qué pasa, ¿cierto? Pues si las iglesias no se vuelven a abrir, pues ni modo, ¿qué se puede hacer, no? Pues aquí yo busco a mi Diosito solito y chévere, pues ahí yo escucho, pero no, Zaqueo hizo algo diferente, fue alguien diferente en sus tiempos, hizo algo y eso llamó la atención de Jesús. Eso hizo que Jesús como que, uy, este man es diferente y volteó a mirar al árbol y lo llamó por nombre. Qué interesante es que ahorita tú me decías que, Luis me estaba comentando, me decía que, bueno, hay millones y billones de personas en el mundo, ¿cierto? Que buscan a Dios. Hay millones de personas en la iglesia de Cristo, pero Él nos conoce por nombre, ¿no? Él conoce allí donde estamos en tu casa, Él nos conoce por nombre. Aunque somos su iglesia, somos muchas personas, qué interesante es que Él conoce tu nombre y te llama como por tu nombre, nos da identidad en Él, ¿cierto? Eso empezamos a ver en Jesús. Él lo vio. No sé si tú te sientas hoy, yo visto por el Señor. No, y eso de sentirse visto por el Señor es sentir que Él está cerca, que nosotros somos importantes para Él, que yo soy pues en la magnitud, yo soy un centro de atención para Él, yo soy importante para el Señor Jesús. Él me está viendo con sus ojos de amor. Entonces eso es maravilloso. Y no importa tu condición, ¿sí? Así como Zaqueo, nadie lo quería, ¿sí? La gente decía, bueno, y este pecador, ratero, me imagino le decían, ratero, pecador, ¿sí? Y aquí lo que vemos es que Jesús lo aceptó, porque acá hay algo muy especial que el Señor dice en el versículo 10, y es que Él vino a salvar lo que se había perdido, ¿sí? Él vino a salvar. ¿Qué quiere decir eso de perdido? Ese perdido quiere decir que está alejado de Dios, ¿sí? Que sus pecados no han sido perdonados, que está alejado, que no ha aceptado la salvación del Señor. Ese es estar perdido, ¿sí? Él no miró lo que la gente miraba. Él dijo, yo necesito ir a Él porque Él necesita de mí. Él necesita escuchar lo que yo tengo para Él, ¿sí? Y Él lo aceptó. Entonces, de pronto dirán, no, pero Dios no me conoce, Dios no sabe nada de mí. Pues sí, Dios te conoce totalmente como tú eres. Él conoce tus virtudes, tus dificultades, tus problemas, esas cosas que no eres tan bueno. Él conoce todo eso de ti y Él te acepta, ¿sí? Pero Él quiere transformarte, quiere hacer algo diferente en ti. Amén. Y algo pues que veíamos es que la gente lo tachaba, ¿no? Como decías, lo tachaba como un pecador. Decía, pero Jesús, ¿cómo va a ir con esa persona pecadora, no? Pero recuerden que entonces dijo, por eso Jesús dice que Él vino a rescatar lo que se había perdido, ¿no? Entonces, aunque tenía una mala imagen ante los hombres, Jesús quería salvarlo, Jesús quería sanarlo y restaurarlo. Entonces, eso es lo que podemos ver de la actitud de Jesús. Y algo que es muy importante, que entró en su casa, ¿sí? Entró en su casa, si ustedes recuerdan en Apocalipsis 3:20, hay algo muy chévere que nos dice la Biblia ahí. Dice que el Señor está a la puerta de nuestro corazón, ¿sí? Nos golpea. Y dice que si nosotros abrimos, o sea que es una intención de nosotros dejarlo entrar. Y si lo dejamos entrar, Él entrará, cenará con nosotros y nosotros con Él, ¿cierto? Va a entrar dentro de nosotros. La intención de Jesús es entrar en tu casa, allí donde tú estás. La de Jesús es que un encuentro con el Señor no solo es en un lugar específico en el templo, que estamos orando que se reabran claramente, pero Él quiere entrar
en tu casa, Él quiere entrar en tu vida, Él quiere entrar en mi vida, Él quiere entrar en esta casa, Él desea ser el Señor de nuestra casa. Por eso Él llega a las casas, por eso Él quiso, es necesario que yo vaya a tu casa, le dijo, ¿cierto? Y él gozoso, se puso muy gozoso. No sé si si tú te pusieras muy feliz con que el Señor nos dijera hoy, imagínate esto, hoy Dios te está diciendo, es necesario que yo entre en tu casa. ¿Y Zaqueo qué se puso? Se puso re feliz. No sé cuándo tú vas a encontrar, vas a recibir una visita, pues normalmente uno empieza a asear y a limpiar y como nunca antes. Entonces no sé si Zaqueo tuvo esa oportunidad, pero sí sentimos y vimos lo que leímos, que él se puso totalmente feliz, ¿no? Por lo que Jesús le dijo que iba a ir a su casa. Amén. Bueno, entonces, Dios ve la actitud de nuestro corazón, chicos. Él, a pesar de que a veces tenemos cosas que debemos apartar de nosotros, quitar de nosotros, Él está ahí. Él está ahí. Yo quiero entrar a tu corazón, yo quiero entrar a tu vida, yo quiero que tú me conozcas, que realmente sepas quién soy yo, ¿sí? Y yo quiero transformar tu vida, yo no quiero que seas igual, ¿sí? No quiero que vuelvas a ser igual, pero es cuando tú abres tu corazón y le permites que Dios realmente obre, ¿sí? Si tú aceptas sus palabras, si tú aceptas lo que Él tiene para ti, Dios va a hacer algo maravilloso en tu vida y en tu familia, porque vemos que es una casa, ¿no? Y yo me imagino que la casa de Zaqueo era una casa llena de personas. Me imagino sus hijos, su esposa, las personas que le trabajaban a él. O sea, era una casa llena de personas. O sea que cuando Jesús entró ahí, no solamente le estaba hablando a Zaqueo, le estaba hablando a todos los que estaban en este lugar. Y toda su casa también escuchó las palabras de Jesús. Bueno, amén, amén. Quisiera, bueno, aprovechar que no somos ahorita tantos, preguntarle tanto a, no sé, a Daniela, ¿qué puedes decirnos hasta el momento lo que hemos hablado? ¿Qué nos comentas tú? ¿Qué has recibido? ¿Qué nos puedes decir, Daniela? Pues, ¿tú puedes decir lo que más me gusta de la historia? Dime, claro, por supuesto. Pues lo que me gustó más fue que, ¿cómo es que se llamaba? ¿Cómo es que se llamaba? Saqueo. Zaqueo. Me gustó que Zaqueo, pues dio sus riquezas fue porque algo necesitaba, no le debía algo, no sé cómo fue ahí. No entendí bien que le dio sus riquezas y que pues que cuando escuchó que Dios venía, pues y oyó que había, espera, que había Dios le ha dado vista a un ciego, pues que él escuchó y se podía ganar más dinero con eso, con poderes. Ok, bueno, eso fue lo que narramos. Listo, Dani, gracias. Para complementar lo que tú dices, es que él tenía esa intención de querer pronto tener más riquezas, hasta había una oportunidad de pronto en Jesús conocer a alguien tan interesante, pero en últimas, en su encuentro con el Señor, hacemos el énfasis que él fue transformado, Daniela, y todos los que estamos, él fue transformado al punto de decir, ya el dinero no es tan importante para mí, ya el dinero no es lo más importante, sino ahora es Jesús, ¿cierto? Y bueno, unas declaraciones últimas de Jesús acerca de Zaqueo que podemos hacer mención, es que dijo que era, este es un verdadero hijo de Abraham. Llegó, así pongo en contexto de lo que ya hemos leído, Zaqueo bajito, no sé, bajito en estos tiempos, no sé, ¿cuánto le ponemos, Daniel? Daniel, ¿cuánto le ponemos de estatura a Zaqueo? 1.50. 1.50, listo, así es. Entonces yo ya soy alto, comparación de Zaqueo. Bueno, yo mido 1.60, entonces ya me sentí grande. Entonces Zaqueo, dice la Biblia, se puso en pie. Yo lo siento como con determinación. Y dijo lo que dijo, entregaría todo, ¿cierto?
Y el Señor le dijo algo como, este hombre ha demostrado que realmente es un hijo de Abraham, ¿cierto? Y esto es muy interesante, porque lo demostró, ¿sí? En su encuentro con el Señor Jesucristo, vemos que Jesús dice, lo demostró. O sea que la transformación no fue simplemente cambiar de nombre, ahora soy cristiano, no. Ahora, los saqueos lo que pasó fue que se pudo ver lo que pasó en su corazón, con lo que él hizo. ¿Y qué hizo? Le dijo al Señor que estaría capaz de entregarlo todo. ¿Y por qué un hijo de Abraham? Porque no simplemente los israelitas eran los hijos de Abraham por descendencia, sino que en la palabra de Dios nos dice en Gálatas 3:7, si lo buscamos ya para ir culminando, Gálatas 3:7, de pronto si Santiago, si tienes ahí tu Biblia, lo puedas leer. Santiago 3:7. Gálatas 3:7. Perdón, Gálatas 3:7, Dios mío. Es que Santiago, bueno, pues, Si Santi nos ayuda. Ahí. Ah, Dani, listo. dale, el que lo consiga primero, no sé. Es que Santi no está, ¿sí? ¿Se fue? ¿Se no fue Santi? Es que no veía toda la pantalla. Ah, sí, sí está, sí está, sí está. Hola Santi, sí. Dale. Gálatas 3:7, 3 al 7, ¿sí? Sí, 3:7. Dice, ¿sabes por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham? Que los que son de fe, ¿cierto? Estos son hijos de Abraham. Jesucristo le dijo a Zaqueo, se puede ver que Zaqueo realmente es un hijo de Abraham. O sea que su fe fue palpable, ¿cierto? Su transformación fue visible. Eso es algo muy importante. Nuestra fe no es una fe del 007, no es una fe oculta, no es una fe de solo, no sé, por decirlo, de solo momentos, sino que es una fe que se refleja, ¿no? Y eso es muy interesante porque Jesús se lo confesó, dijo, venga, realmente tú eres un hijo de Abraham. Y ahora la pregunta para cada uno de nosotros es, ¿cuántos hijos verdaderos de Abraham que Jesús diga hoy, tú eres un verdadero hijo de Abraham porque tienes esa fe, porque se vio el cambio, porque tu transformación fue de 180 grados? No, tu transformación fue de 360, porque una transformación de 360 sería que cambiaste, pero no, volviste al mismo lugar. Sería muy triste, ¿no? Como que quise cambiar, pero realmente volví a lo mismo. No, fue una transformación de 180, al lado opuesto. Ya no somos los mismos con Jesús, ¿cierto? Así es, pero fue gracias a Jesús que pudo haber ese cambio, esa transformación, porque Él lo dejó entrar a su casa, lo quiso, lo anheló y Dios hizo esa obra en Él. ¿Sí? Vemos aquí también que dice que entró la salvación en esa casa. Amén, ¿no? Entonces, ¿cuántos queremos que nuestras familias sean transformadas? Amén. Que nuestra sociedad sea transformada, y es a través de Jesús. Jesús puede cambiarlo todo. Y así como este hombre que siendo rico lo dio todo, imagínense cuántos saqueos podían transformar este mundo dando lo que tienen para ayudar a otros, ¿sí? Para hacer esas buenas obras que Dios nos ha llamado. Si todos declaráramos esto que Dios ha dicho de amarnos los unos a los otros, esto cambiaría totalmente nuestra sociedad y las familias. El amor en la familia, el vínculo, ¿verdad? El afecto, el apreciarnos, el tener esa capacidad de reconocer la misericordia y colocarlas en acción. ¿Sí? Amén. Listo, eso es muy importante. Recordemos el nombre de Zaqueo. Yo creo que a Daniela no se le va a volver a olvidar, ¿cierto? Y finalizamos con esto. Cristo es nuestra mayor riqueza, ¿cierto? El que tiene a Cristo lo tiene todo. Y Zaqueo lo comprobó totalmente. Él despojó su riqueza, ya no era lo más importante. Ahora su prioridad era el Señor, ¿sí? Eso es importante de nosotros.
que eso es cuando el Señor nos ha transformado, ya lo que nos ven de este mundo no es lo más importante. En la transformación, en la metanoia, en nuestra manera, en nuestro cambio de pensar, la transformación, ahora Cristo es el centro, ¿sí? Es lo más valioso, lo más importante. Y muy importante lo que decías, ya finalizando ahora sí, pues salva toda su casa. Dice la Biblia, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Si lo aplicamos a este encuentro, ten un encuentro con el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y la salvación del Señor, les aseguro, la presencia del Señor, por eso es algo maravilloso. Yo sé que ustedes han escuchado por tiempos el Evangelio, pero es maravilloso tener la salvación de Cristo. Hay muchas personas en el mundo que no conocen a Jesús. Hay muchas personas en el mundo que viven una vida vacía, una vida que supuestamente ellos pueden decir feliz, tranquila, pero el que no tiene a Cristo no tiene nada, está vacío. Necesita a Jesús, necesita al Señor. Por eso nosotros tenemos lo mejor de lo mejor que podamos tener en el universo, y es a nuestro Señor. Agarrémonos y, como esa actitud de Zaqueo, miremos con atención a nuestro Señor. Anhelemos verlo constantemente. No nos dejemos impedir por nada. Busquemos estar en su presencia, viendo y contemplando quién es nuestro Dios. Amén. Amén. No sé si ya para antes de orar, no sé, Santiago, Daniela, Daniel, quizás de pronto no sé si Sandra o alguien, Sofi, quisiera hacer un comentario final y que pueda complementar, que pueda ser de bendición, algo que se quiera decir, y le damos gracias a Dios por este tiempo. Y que esa palabra, como decía, creo que al comienzo, en la oración, la podamos meditar, quizás podamos volver a leer estos 10 versículos y podamos ponerla en práctica y ser transformados. ¿Alguien quiere participar? Pues llego un poquito tarde porque me fallaba el internet, pero de lo que alcancé a escuchar, pues a mí me parece como una historia muy bonita, ¿no? Porque Saqueo como que estaba arraigado a ciertas cosas, pero cuando estuvo con Jesús se quitó eso, ¿no? Y pues siento que eso también nos pasa a nosotros, ¿no? Porque antes de conocer a Dios como que llevábamos un ritmo de vida o, bueno, teníamos ciertas cosas y como después de darle la vida a Dios, a Jesús, de entregarnos, como que se nos quita eso y nos volvemos uno con Él, ¿no? Entonces me parece algo bonito como recibir eso y dejar esas cosas nos hace sentir felices en nuestro corazón, como Él estaba cuando Jesús fue a su casa, ¿no? Entonces es como lindo recibir a Jesús y como ya dejar eso atrás y que uno no lo ve como, digamos, como muchas personas lo ven desde afuera que no creen en Dios, como es que son aburridos, es que no les gustan ciertas cosas, es que, pero en realidad para nosotros es feliz, o sea, es bueno poder estar con Jesús y dejar eso, ¿no? Entonces me parece algo bonito como dejar esas cosas y cambiar totalmente un pensamiento a amar totalmente a Dios. Entonces, pues sí, era eso. Muchas gracias. Amén. Así es. Y pues con lo que, pues se me viene el versículo, Sofi, cuando tú haces el comentario, me imagino que estás pensando en él, que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y eso pasa con un encuentro con Jesús. Necesitamos, ya conocemos posiblemente nosotros al Señor por varios años, pero tener un encuentro cada vez también, querer verlo, eso nos sigue transformando, eso nos sigue cambiando a la imagen de su Hijo, de Él mismo, ¿sí? O sea, no es que es interesante eso, no solo un encuentro y ya, ¿sí? Sino es un encuentro, buscar ese encuentro constante con el Señor y seguro que seremos transformados a su imagen. Amén. Entonces, gracias, Sofi, qué chévere. Vamos a orar entonces para finalizar. Bueno, de pronto es un reto que debemos tener cada uno de nosotros, qué pena, y es proponernos de corazón de sacar esos tiempos con Dios, ¿sí? Todos los que estamos aquí ya llevamos tiempos en el Evangelio, entonces busquemos esos tiempos, esos encuentros con Dios, si lo has descuidado, si lo hemos dejado a un lado, si hemos dejado que las
ocupaciones o las cosas que tenemos que hacer ocupen ese lugar, pues dediquemos, esforcémonos, seamos sacrificados y Dios va a hacer algo maravilloso en cada uno de nosotros. ¿Sí? Ese es el reto de esta semana que le dejamos a cada uno de ustedes, y es que saquen ese tiempo, que se esfuercen, que dediquen ese tiempo al Señor, ese encuentro con Él, y Él está ahí, presto a escucharnos, presto a hablarnos, a hacer cambios en nosotros. Listo. Bueno, bendito Dios, te damos gracias por esta palabra, Señor Jesús. Gracias porque tú vienes a nuestro encuentro, Señor, porque, oh Dios, tú estás sobre toda la tierra, Señor, mirando a cada uno de nosotros. Dice tu palabra que tus ojos están puestos sobre la tierra, Señor, y que tú conoces a cada uno de nosotros por nombre. Tú conoces nuestra condición, nuestras necesidades, Señor, lo que nuestro corazón necesita sanar, Señor. Y tú estás ahí presto, Señor, para escucharnos, Señor, para hablarnos. Gracias, Señor, porque tú estás ahí. Señor, queremos escucharte, Señor, queremos contemplarte, queremos conocerte más, Señor. Queremos que tú nos hables, Señor. Una palabra tuya, Señor, nos transforma. Una palabra tuya nos sana. Una palabra tuya, Señor, oh Dios, nos da esperanza, nos da ánimo, Señor. Eres tú, oh Dios, nuestra roca. Eres tú quien nos fortalece, Señor. Eres tú, Señor. Por eso te anhelamos, Señor. Perdónanos cuando dejamos de encontrarnos contigo. Perdónanos cuando no escuchamos tu voz. Perdónanos, Señor, cuando colocamos otras cosas primeros antes que tú, Señor. Pero hoy reconocemos que la mayor riqueza es tenerte a ti. La mayor riqueza es encontrarnos contigo, es escucharte, Señor, estar en tu presencia, Señor. Tú eres la mayor riqueza, oh Dios, y nos alegramos en ti, nos gozamos en ti, Señor. Tú eres lo mejor que nos ha pasado, Señor. Tú eres lo mejor, Señor. Te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú has transformado nuestras vidas y nuestras familias, Señor. Fe, Señor, así como Saqueo, que era un hombre de fe, Señor. Aumenta nuestra fe, Señor. Fortalécenos en nuestra fe, Señor, oh Dios, y ayúdanos a hacer esas obras a las cuales tú nos has llamado, Señor. A ser misericordiosos, a ser bondadosos, a ser hospitalarios, Señor. Oh Dios, a mostrar el amor tuyo, Señor. Amar a los demás sobre todo, Señor. Amar, que los demás vean que tú estás ahí, Señor, oh Dios. Gracias por tus palabras, Señor. Gracias por mirarnos, Señor. Gracias por lo que tú estás haciendo en cada uno de nosotros, Señor. Te damos a ti la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, gracias muchachos por este tiempo. Chicos, ¿alguno Pues, tiene una petición por la cual orar? ¿cómo, Dani? No te escuché. Ok, que si alguno tiene una petición por la cual orar. Daniela o alguien, ¿no? Yo creo, yo tengo una. Dale. Porque como que Dios nos dé estrategia y sabiduría para evangelizar, porque siento que necesitamos como mejorar en eso. Entonces, como que nos dé esa estrategia. Dale. ¿Quién más? Señor, gracias por este tiempo, por la disposición de cada uno de los chicos. Te pido que seas tú guardando nuestros corazones, que seas guiándonos a través de tu camino, Padre Celestial, y que nos estés permitiendo que nos desviemos. Que lo que aprendimos hoy podamos ponerlo en práctica, Papito Dios,
te pido que seas tú poniendo de tus conocimientos en nosotros, que sea tu Espíritu Santo ayudándonos a compartir de tu palabra, que podamos llevar de tu evangelio a otras personas, que seas tú dándonos el discernimiento a quién dársela, papito Dios, a quién hablarle de tu palabra, también que seas dándonos de tus talentos, de tus dones, Padre Celestial, y que seas ayudándonos a compartir de tu palabra, poniendo eso en nuestro corazón, que haya un fluir, Padre Celestial, al compartir de ti, al enseñarle a otras personas acerca de ti, Padre Celestial. Te pido que estés poniendo eso en nuestros corazones y ayudándonos a evangelizar. En el nombre de Cristo Jesús, te pido que estés bendiciéndonos a través de la semana y que estés guardándonos. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Listo. Amén. Pues, Gracias, Dani. dale. Con esto acabamos o falta algo más. No, ya está todo ya. Pues, ¿quién se quiere despedir? Bueno, Dios los bendiga, muchachos, en esta tarde. Gracias, César y Bis, y por la palabra que nos han compartido. Damos gracias a Dios por esta parte y unos anuncios importantes para tener en cuenta. Primero, no olvidarnos, estamos, en esta semana vamos a iniciar el tema, como decía Sofi, el tema del evangelismo, y hay un tema muy clave que vamos a hacer con la bandera cristiana. Entonces, el pastor Gerardo Odiel anunció hoy en los cultos y quiero compartirles eso. Básicamente vamos a compartir la bandera cristiana, vamos a tal vez a ponerlas en nuestro estado con una frase así bien impactante, pero el ideal es que mucha gente conozca que la iglesia también está aquí, que la iglesia es respuesta para la nación, que la iglesia es la respuesta para todo lo que siempre ha pasado, porque no tanto por nosotros, sino porque Jesús, somos la iglesia de Jesús. Entonces esto es para tenerlo en cuenta. Solo quería hacer esto y saludarlos, enviarles un abrazo y pues Dios me los bendiga a todos. El refrigerio creo que ya ahorita lo va a repartir Daniel. Santiago dijo que tenía